de 3 años de su fundación. Además, fue director de división del Tecnológico de Ciudad Juárez, coordinador de investigación de la Universidad Politécnica del Valle de México y jefe de la maestría en estadística en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro. Su trayectoria académica en licenciatura, posgrado, incluye su labor como docente en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Veracruzana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha participado en el diseño e impartición de más de 30 diplomados en diversas instituciones educativas. Ha publicado 8 artículos en revistas internacionales y dictado conferencias en las universidades de Miami, Estocolmo, Brasov y en Francia en el cuartel general de la UNESCO. Ha sido ponente de más de 20 congresos internacionales. Entre sus publicaciones se encuentran el libro de Estadística Matemática, auspiciada por el CINESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Su aportación más reciente es el modelo teórico y diseño operativo del multiplicador y generador de reactivos para la evaluación y autoevaluación del conocimiento. En el año 2016 apoyó el programa especial de certificación que dirigió el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el cual permitió la certificación de primaria y secundaria de más de 1 millón de adultos en rezago educativo. En 1917 fundó Exbach Tecnología Educativa, empresa con la que ha podido contribuir a la evaluación de más de 60,000 personas para obtener su certificado de bachillerato general, así como apoyar a instituciones de educación superior en la aplicación de exámenes de admisión y egreso. Actualmente ha logrado incursionar en más de 150 instituciones, abarcando 15 estados de la República Mexicana, entre los que destacan el estado de Coahuila, evaluando a la totalidad del sistema educativo, y en el estado de México, con un 80% de las evaluaciones para la admisión y certificación del bachillerato en las instituciones tecnológicas y politécnicas. El éxito y la innovación de la evaluación se centra en los reactivos base, reactivos semillas con características únicas que se automultiplican, realizando evaluaciones de ingreso, egreso e intermedias. La flexibilidad del modelo permite dar seguimiento al avance de los estudiantes y a la supervisión del trabajo desde cualquier dispositivo móvil o equipo de cómputo, por lo que al ser un modelo de compromiso social y empático, permite a monitores y educandos trabajar bajo la protección de su hogar los 7 días a la semana, rompiendo con ello las barreras del tiempo y el espacio, llevando la evaluación a las comunidades más lejanas, adaptándolas, atendiéndolas a las condiciones y diversidad de los pueblos mexicanos. Sin más preámbulo, dejo el espacio al doctor Luis Antonio Pérez González para que nos amplíe los conocimientos y saberes sobre los procesos vanguardistas en la evaluación de saberes. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Reina Sepúlveda. Muchas gracias también al ingeniero Rafael Ara Barragán, director del CESE, Centro de Estudios Superiores en Educación. Pues es para mí un honor haber recibido esta invitación para participar en este seminario, el Sistema Educativo Mexicano y el COVID-19, impactos al corto, mediano y largo plazo. Cuando tuvo bien el ingeniero Rafael Ara Barragán invitarme a participar en este seminario, pues fue complicado en un principio seleccionar un nombre, puesto que se pueden muchas veces tener ideas, pero para efecto de la selección de este nombre no fue sencillo, créanme, y vamos a tratar de hacer honor al mismo. Bastante de lo que voy a platicar es ampliar lo que la doctora Reina comentó en esta descripción de mi trayectoria, y pues voy a resumirlo en el siguiente contenido. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si al momento en que la estén recibiendo. ¿Sí? Perfecto.
¿Se está viendo completa la pantalla? Bien. Pues son 6 puntos los que pretendo abordar durante estos 60 minutos de participación. Una primera cuestión, una justificación del tema, hablar de los antecedentes de nuestro trabajo más reciente, que es el modelo BPH, describir su gestación, describirlo a él mismo y hablar del éxito que creemos ha tenido, mencionar algo de nuestros sistemas, servicios de evaluación y otros modelos vanguardistas que se basan en la automatización. De estos, me enfocaré a 2 puntos, los tipos y las ventajas. Finalmente, pues hablaremos de algunas conclusiones relativos a esta participación. ¿Por qué el tema? ¿Por qué decíamos hablar de modelos o procesos vanguardistas en la evaluación? En realidad pretendía 2 cosas. La primera, compartir una experiencia innovativa que surgió pues debido a esta emergencia nacional, debido a este problema mundial que es el COVID-19. Y compartir esta experiencia que nos permitió en 4 meses ingresar 2 veces a más de 60,000 hogares, es decir, hemos hecho presencia 120,000 veces en distintos lugares del país. Más de 60,000 hogares hemos tenido que visitar de lo que es finales de la primera semana de abril a la fecha. Como podrán ustedes hacer cuenta, son prácticamente 4 meses de trabajo y tal como lo mencionó la doctora Reina, sin identificar el lunes, martes, viernes, domingos, todos los días sabían igual, han sabido igual, porque todos los días se ha trabajado de las 6, 7 de la mañana hasta ya muy entrada la noche y algunas veces a la madrugada del día siguiente. Cuando digo trabajar me estoy refiriendo en este caso a quienes están al frente de este proyecto, que es el ingeniero Luis Antonio Pérez Portilla por la parte informática y el licenciado Vladimir Pérez Portilla también, que es el responsable de la aplicación de estos sistemas. En un momento en que ocurría que el país parecía desmoronarse con despidos, parecía venirse abajo y parece que todavía no estamos encontrando salida para problemas de gran desempleo que se está creando y también lo que tiene que ver con la educación. Y ahí es que nosotros también nos encontramos en un principio en una situación similar. ¿Qué hacer al momento que nuestro trabajo principal, que era la aplicación de exámenes bajo el acuerdo 286, al momento de que este se suspende y tener que soportar una nómina, pues es complicado? Entiendo a todas las empresas que han sufrido esta parte y nosotros dijimos, ¿cómo poder hacerlo? Pues entonces nos ocurrió una idea que les voy a compartir y que nos ha permitido no tan solo al momento conservar los empleos de las 30 personas con que contábamos de tiempo completo, sino sumar otras 150 durante estos 4 meses. O sea, crecer en cuanto a empleos, si se quiere, temporales, pero gracias a una idea que, repito, compartiré más adelante. Y también, en la medida que el tiempo lo permita, compartiré algunas alternativas, otras alternativas para la evaluación necesarias en tiempos de COVID. Voy a mencionar algunos antecedentes. Desde luego no es posible que en 4 meses se logre algo si no se tiene trabajo previo. Si bien es cierto, ese trabajo previo nunca se pensó que podría usarse en la dirección que actualmente tenemos. ¿Y cuál es el trabajo previo? Bueno, parte ya lo describió la doctora Reina en el año de 1985-86. Pues fuimos pioneros en el marco del proyecto Microcep. Es donde por primera vez nos vimos con la educación asistida por computadora,
tanto en su proceso de enseñanza-aprendizaje como en el proceso de evaluación. Más adelante desarrollamos algunas herramientas, algunas de las cuales todavía están trabajando, todavía se encuentran en internet como el modelo SAES, que repito, se encuentra todavía se localiza y parece actual, y que está orientado exclusivamente a matemáticas. Más adelante, en el 2006, este sistema permitió aplicarse en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Una experiencia más reciente fue pues unas ideas que planteamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Alfabetización, en este caso en la UNESCO, en el cuartel general, en el año de 2015, y finalmente, pero ya muy parecido, ya muy entrado, muy en la línea de lo que estamos haciendo actualmente, pues participamos en el diseño del programa especial de certificación, que en el año de 2016 logró certificar a 1.500.000 personas en educación primaria y secundaria. Se logró examinar a cerca de 2 millones, acreditando 1.500.000 en apenas 6 meses de trabajo. Ya más recientemente, en el año 2017, tuvimos la fortuna de ser designados como institución evaluadora para la acreditación de conocimientos del bachillerato. Y ahí también, casi simultáneamente, inclusive con unas semanas antes, iniciamos la aplicación de exámenes de admisión a la educación superior. La base de nuestro trabajo, y ha sido la base también de lo que estamos haciendo actualmente, lo que nos permitió en estos 4 meses crecer de la manera que lo hicimos, la base de este trabajo está en un concepto que denominamos reactivo semilla. Y para quienes nos están escuchando, ¿qué es un reactivo semilla? Miren, como historia, en lo que tiene que ver con la evaluación automatizada, con la evaluación que se venía aplicando en las instituciones educativas que buscaban estandarizar los mecanismos para conocer los conocimientos, el grado de conocimiento de los muchachos. En esa historia, lo que se recurrió en un principio, ya desde que salió la computadora, era formar grandes bases, bancos de reactivos. En México, la que yo recuerdo, la institución que más reactivos tenía y que en algún momento se utilizaban para extraer de ahí exámenes estandarizados fue el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Posiblemente quede mal con alguna institución si alguien la precedió, pero mis conocimientos y mi experiencia me remiten a esta institución en donde en aquel entonces pues yo tenía también la oportunidad de colaborar. El modelo que entonces se seguía era desarrollar muchos reactivos acorde a ciertos temas y luego con ayuda de la computadora extraerlos y presentarlos para los muchachos. Eran todos iguales, pero extraídos del banco de reactivos. De tal manera que en un grupo había un examen, en otro grupo un examen diferente equivalente, en otro grupo un examen diferente equivalente, extraídos, repito, de un banco de reactivos. Eso venía siendo desde los 50, 60 y el Tecnológico de Monterrey supongo que desde los 80 comenzó a utilizarlo y repito, no sé si otras instituciones también estaban haciendo lo mismo. El reactivo semilla no tiene esa característica, también parte de una base, de un banco, pero ya que está extraído el reactivo, se le multiplica. El reactivo en ese momento puede presentar muchas facetas, desde unas decenas de facetas diferentes hasta billones de facetas, dependiendo del reactivo. En los casos más pobres, por decir un calificativo, en los casos más pobres o los menos ambiciosos, el reactivo se reproduce en 10, 15 o 20 manifestaciones diferentes. Pero en los casos más avanzados, este reactivo puede tener billones con B, o sea, millones de presentaciones.
y un solo reactivo hacía eso. Y entonces esto pues se vino, esto fue diferente y lo registramos inclusive como derechos de autor cuando por primera vez se hizo una presentación. Ya en una manifestación más reciente de este esquema, ya con algoritmos modernos aplicados a todas las herramientas actuales, se volvió a hacer, a registrar ante derechos de autor los cambios. En este caso ya fueron a nombre del ingeniero Luis Antonio Pérez Portilla, que fue quien los realizó, que fue quien los llevó a cabo, lo actualizó, lo modernizó, y es lo que actualmente se está aplicando. Cuando tuvimos oportunidad de buscar el que estos reactivos pudieran ser útiles, pues empezamos a plantearlos, tanto en eventos, y ahí mencioné ese de la UNESCO que yo había mencionado previamente, y lo comenzamos a aplicar también en el diseño de los exámenes para el Acuerdo 286, aquel en donde comenté que tuvimos la oportunidad de ser designados como institución evaluadora. Seguramente estaba en la mente de los miembros del comité que nos seleccionó esta característica de estos reactivos que permitía hacer cosas diferentes en la evaluación. Es muy probable que sea lo que lo que ayudó a definirlos en favor nuestro. Y como todo proceso en esta fase moderna, pues el sistema tiene que probarse, tiene que calibrarse, y tuvimos también la suerte de que 3 instituciones nos lo permitieran. Una de ellas, el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistengo, que nos permitió calibrarlos, y también el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Calibrar un reactivo en términos educativos tiene ciertas características, no es un propósito de esta plática, pero los reactivos no nada más es cuestión de redactarlos y ya no, tienen que pasar por todo un proceso de calidad, y más cuando tienen esta característica de reactivos semilla. Y también tuvimos la fortuna de que estas 2 instituciones, el Tecnológico de Jocotitlán y la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, nos dieron la oportunidad de aplicar por primera vez un examen de admisión, y debo confesar, la colita del examen. Me refiero a esa colita del examen a lo siguiente: ellos ya habían aplicado con la institución que hasta ese momento era prácticamente monopólica en México, para efecto de las prácticas de evaluación educativa, evaluación de saberes, y entonces de pronto les quedan todavía una segunda vuelta o una tercera vuelta, y ahí es donde nos permitieron probar estas herramientas. Eso fue el año 2017, y casi de inmediato vino también la oportunidad de ponerlos para efectos de certificación de conocimientos del bachillerato. Siguió la historia, y ya en el 2018 pues ya pudimos aplicar las 2 cuestiones, tanto el examen de certificación bajo el Acuerdo 286 como los exámenes de admisión. Sin embargo, no era un camino sencillo. Deben saber ustedes que una institución, cuando uno llega, tenían ellos, la primera cuestión es quién eres, ¿no? O sea, pues sí, somos expertos en tecnología educativa, nos dedicamos a exámenes, y pues no es fácil porque prácticamente el 100% de las instituciones, casi el 100%, decía, no, es que yo tengo contrato con tal institución. Es que nos aplica desde hace 5, desde que nacimos, desde hace 10, desde hace 3 años, desde hace 20 años. Y además es una institución oficial. Existía la creencia, y todavía existen muchas instituciones, de que esa institución era parte del gobierno, cuando en realidad es una asociación civil como nosotros. Nosotros somos sociedad civil, ellos son asociación civil, y entonces les era muy difícil desprenderse de ese modelo. Entonces el camino era muy difícil. Lo estoy manifestando para que vean ustedes más adelante cómo las crisis pueden romper estas creencias y estas formas de actuar. Entonces era una situación muy difícil, de tal manera que en 2018, en términos de exámenes de admisión, que era otro de nuestros servicios, pues apenas crecimos a unas 7 instituciones de las 2 iniciales donde habíamos aplicado examen. 2019 también, poquito más, lo duplicamos, o casi, 15, 16 instituciones, y hasta ahí estábamos. Teníamos como meta 2020, tal vez llegar a unas 30 instituciones educativas de educación superior. También ya comenzaban a llamarnos para mayores servicios dentro de este examen, quienes nos conocían. Pero de todos modos, aunque el camino era lento, pues cada año iba duplicándose.
Es decir, bajo este esquema, el siguiente año serían 120 y tal vez 240 si fuera uno muy optimista. Siguiendo con este camino, de pronto ocurre que viene esta situación mundial y se decreta que es pandemia, es decir, muchos países son los que empiezan a recibir este problema, a tener que lidiar con este problema del coronavirus, del COVID-19, y nosotros como ex-batch, en ánimo de proteger a nuestra gente, fuimos de los primeros que le dijimos a nuestros trabajadores, pues a trabajar desde casa. Y también suspendimos nuestro examen, pero decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, pues decidimos hacer un examen como el que ahorita les voy a mostrar, donde dice descripción. El modelo BPH, que lo consideramos ese que estamos trabajando, se fundamenta en dos innovaciones. Y voy a permitirles compartir un primer video para que vean qué significa este modelo y después una pequeña muestra del examen, que es la otra innovación. El examen es la que les comenté, la que contiene reactivos semilla, etcétera, etcétera. Y el modelo BPH es el modelo administrativo de aplicación. Este modelo, pues, no fue fácil llegar a él, pero en estos momentos voy a permitir compartir 2 minutos. Maximiliano, ¿serías tan amable de extender tu audio y video? Ahora les voy a pedir que en el chat no sirve para que me manden únicamente el mensaje a mí. Me van a mandar su número de celular por si cualquier problema de conexión yo tenga manera de comunicar con ustedes. Pero además te voy a pedir que le pidas a la gente que está alrededor tuyo que si puede guardar silencio por respeto a sus compañeros, porque no me dejan escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Tania. De la fotografía lo más pegado a la cámara. Okay. Gracias chicos, gracias. Diana, muchas gracias. Brian también. Gracias. Alejandra, gracias. Melissa Araceli. El box es lo mismo, es exactamente lo mismo, es una viejita que no es sustituida. Hay un espacio, una barra. Sí. Ok, ahí vas a poner la página que les mandé a ti y a Diana, como echar eso. ¿Vale? ¿Ya lo hice? Bueno. ¿Quién te toca la espera? Yo. ¿Quién te toca la espera? Y hasta que yo te traiga Bien, con esto creo que
pudieron adquirir una idea de que no es una gran cosa lo que hicimos. En realidad, no fue sino hacer llegar un examen, y el mecanismo que elegimos el mecanismo que elegimos fue el permitir que pudieran ellos autenticarse, lo vieron en el proceso, recibirlos primero, autenticarlos, explicarles cómo ingresar al examen, dónde se encontraba, cuidar, verificar que la persona no fuera sustituida por otra durante la aplicación, en los pequeños intermedios entre módulo y módulo, permitirles ir al sanitario. Pero eso es la manera más sencilla de decirlo. Ustedes se imaginarán que habiendo aplicado al momento a 140 instituciones educativas, después de las 15 que decíamos, recuerdan que les comenté que pensábamos que tal vez llegaríamos a 28 este año, con mucha suerte. Al momento estamos trabajando con 140 universidades que incluyen tecnológicos, tecnológicas, politécnicas, interculturales, estatales, una autónoma, particulares, chiquitas, grandes, una muy grande, una universidad autónoma, medianas como la Universidad Mexiquense del Bicentenario, que es bastante grande, pero más chica que la Universidad Autónoma del Estado de México. En fin, haber logrado esto, haber entrado con estas cuestiones, nos llevó a que en los casos más críticos, en los casos de mayor densidad de asistentes a examen, tuviéramos 150 sesiones como estas que ustedes vieron simultáneamente. Es decir, así como estaban ustedes viendo a una persona dirigiendo a grupos que van pequeños, de 8 o 10 personas, para cuando están iniciándose como monitores, a 24 cuando ya tienen experiencia como monitores, estar haciendo esto con 150 sesiones simultáneas. Y esto durante todo el día, comenzando con la primera sesión a las 9 de la mañana y teniendo la última sesión algunas veces a las 5 o 6 de la tarde. Sesiones que varían, depende del tipo de examen, de las 2 horas 20 minutos a las 4 horas y media. Y con personas que lo mismo pueden ser de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, por ejemplo, a quien le aplicamos, o a Tapachula, o pasando por el centro a cantidad de instituciones de Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, etcétera, Morelos, etcétera. Entonces, esto que vieron ustedes operando es el modelo BPH, pero ya en su funcionamiento. Atrás de él, tuvimos que diseñar una estructura administrativa y sacarla de la nada. No existía, no habíamos tenido algo similar. Y tuvimos que diseñarlo en el curso de 4 o 5 días para tener una primera aplicación. Y ese diseño administrativo implicó instructivos, reglamentos, todas formas de comunicación administrativa, la selección de la herramienta. Y en ese camino es donde viene la parte que diríamos gestación. ¿Cómo se gesta este modelo como tal? Para llegar a un modelo así, pues hay que ver qué hay en el mercado. En el mercado básicamente podemos resumir en 2 tipos de modelos, los que estaban disponibles. Uno, que nosotros cuando lo vimos muy frío, en donde la herramienta de comunicación, pues podemos decir que es muy avanzada, puede detectar facialmente a la persona, puede detectar también el medio que lo rodea y por consecuencia hacer comparaciones para verificar si la persona es sustituida o para verificar si cambió algo en el ambiente cercano que pudiera conducir a la anulación del examen. Esa es muy bonita tecnológicamente hablando, pero tiene un poco alcance y requiere aplicarse solamente en laptop o PC de escritorio. No puede aplicarse ni en celulares ni en tabletas debido al movimiento que tienen. La descartamos por eso. Nosotros queríamos que nuestro modelo fuera empático y de compromiso social. Repito, empático y de compromiso social. Al ponerlo en esos términos, esa herramienta no la podíamos usar. Entonces recurrimos pues a una sencilla, que fue esto que vieron, en donde la herramienta que ya teníamos aplicando, aquella que traíamos ya varios años y que perfeccionamos en los últimos 3 años, esa herramienta que sirviera como examen y poner otra más, que es esta misma con la cual nos estamos comunicando,
para supervisar la aplicación, para monitorear. Y así finalmente salió el modelo. Internamente, repito, hay toda una estructura jerárquica para supervisión, para agrupar a los monitores, para recibirlos en salas, etc. De manera simplificada ese es el modelo. ¿Y qué tipo de examen? Voy a permitirles que vean ustedes un demo del examen. Así es como entran los muchachos tal cual. Ellos llegan y dicen examen bajo la protección del hogar, viene una descripción de por qué es bajo la protección del hogar. Por eso le pusimos BPH, con B grande, ¿no? Para que no sea virus de papiloma, sino que sea bajo la protección del hogar. Y entonces ya pusimos ahí nuestro folio. Voy a poner aquí un folio que tengo en la mano, a ver si me deja entrar con él, y si no, tengo otro más. Los muchachos tienen que hacer algo similar, no tienen que hacer más de que algo similar a esto, es lo que tienen que hacer. Y luego de poner una clave de usuario que se acuerda con la institución, se ingresa. Viene luego una contraseña. Y como es demo, pues es lo único que aparece en este caso es esto. En la práctica a ellos les aparecen los módulos del examen. Por ejemplo, cuando aplicamos examen de posgrado son 7 módulos, entonces les aparecen 7 cubitos. Cuando se aplica el examen exhaustivo de admisión a licenciatura, son 6 módulos. Lo mismo cuando es, 8 módulos, perdón. Cuando es bachillerato también en el exhaustivo son 8 módulos y en el simplificado son 4. Cuando son, en fin, dependiendo del tipo de examen aparecen ahí diferentes barritas, cada una con su tiempo y son independientes y nada más pueden acceder una a la vez. Voy a entrar. Les pregunta algo similar, ¿quieres comenzar este módulo? Pues sí, lo quiero comenzar. Y entonces ya empiezan las preguntas. No las vamos a responder bien porque nos llevaría una media hora hacerlo y a lo mejor hasta reprobamos y no queremos quedar en evidencia. Pero aquí, por ejemplo, mezclé tipos de preguntas para que vean. Esta es una pregunta que tiene que ver con álgebra lineal. Es multiplicar 2 matrices. Y aquí le está preguntando, no multiplicarlas, describir cuál es sí multiplicarlas y ver cuál es el resultado en determinado lugar de la matriz final. Esta es muy sencilla, esto no es más de que decir qué es más, muy básica esta pregunta, es para quinto, sexto de primaria. Esta es intermedia, de teoría de conjuntos. Esta es de probabilidad, en donde tienen que contar cosas y en función de eso determinar la probabilidad de cierto evento. Pueden venir a cambiar la pregunta, pueden regresarse a donde quieran. Hacia esta velocidad corre nuestro examen. ¿Sí se fijan ustedes? Lo digo porque recientemente voy a atreverme a ventanear algo. En cierta institución muy grande del país, aplicó un examen de admisión y tardaba hasta 3 minutos en guardar la respuesta. No, hasta 5 minutos, dices, de 3 a 5 minutos tardaba en guardar la respuesta. En este caso, ustedes ven, es como si estuviera un muchacho contestando su examen y lo podía hacer tanto en celular muy cómodo, como nos comentan algunos de nuestros monitores, que de pronto dicen, maestro, maestra o profesor, me da permiso de acostarme y se acuestan en su cama y empiezan con su celular ahí suavemente a pasarlo y regresan y están con la pierna cruzada, ¿verdad? Sí. En fin, este tiene que ver con física, es el modelo atómico. Y bueno, como ven también los reactivos hemos tratado de darles vida, cosa que un examen en papel pues no es posible, ¿verdad? Y como, bueno, aquí nada más selecciono, bueno, voy muy rápido para seleccionar. Como ven también, entre las cosas que agregamos fue no bajar imágenes. Se fijan ustedes que no tenemos imágenes, tenemos figuras. ¿Y por qué no bajamos imágenes? Porque fue parte de nuestro modelo. Si nosotros hubiéramos permitido imágenes, podría ocurrir que tardara mucho en bajar o que no bajara y entonces el muchacho no tenía contra qué contestar. ¿Sí me explico? Sabiendo que de pronto hay quienes tienen apenas una señal de internet muy débil o la tienen que andar buscando en el corral o en el techo o en el cerro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues no íbamos a permitir eso. Entonces, todo lo que está aquí no es imagen, no son imágenes que se traen.
En este momento que le di clic, la máquina las desarrolla, ¿me explico? Al momento en que uno le da clic a la figura. Y algunas veces pues, se les da, repito, en la medida de que se justifique cierta animación, etcétera, ¿no? Bueno, ya no le continúo porque son muchas preguntas. Bueno, rapidito salimos de ello. Aquí está una de un mapa mundi que hace ciertas cosas. Si no me equivoco, son 20 o 20 preguntas. Ya vamos a la 18, la 19. Y ahí termina, pero voy a salirme. Y es otra de las cuestiones que tiene. Le falta contestar la pregunta 20, dice. O sea que de pronto lo pusimos así porque luego resulta que cuando llenan cuadernillos, de pronto no se acuerdan que cierta la pregunta la dejaron sin resolver. Y entonces ya están con los nervios, llenan y algunas veces no se manifiesta su saber porque alguna pregunta la dejaron para después, pero está regresando y llega a ser un problema. Y aquí la máquina les dice, oye, te faltó tal, ¿cómo ves? La respondes, pues que sí, ya. Salimos, está bien. Ahí te queda tiempo y salió. Cerrar sesión, se hace, listo. Con esto la persona ya termina, digamos, aquí su examen y en 24 horas la institución tiene su resultado. ¿Sí? Ese es el modelo en lo que corresponde a la parte del examen. Entonces, ¿qué resultados dio esto? Pues que la necesidad de realizar evaluaciones, pues llevó a que de pronto una empresa aplica, comenzamos a aplicar con nuestros 30 trabajadores, de pronto otra, de pronto crecen otras, ya contratamos 10 personas más, 15 personas más, 30 personas más, capacitarlos previamente para que actúen como monitores. No es fácil ser monitor, no es nada más llegar y ponerse frente a los muchachos. Ustedes verán que tienen todo un protocolo de presentación, un protocolo para autenticar a las personas, para darles la información, para cuidarlos, para tratar con los papás cuando son muchachos de bachillerato, porque el papá quiere llegar a ayudarle al muchacho, para ayudarle técnicamente cuando de pronto no encuentra en qué botón darle para compartir la pantalla o alguna cosa así. Entonces, todo esto pues tiene que saberlo el monitor. Por fortuna, como muchos habían quedado sin trabajo por la pandemia, no fue difícil conseguir gente calificada para que tuviésemos de todo el país. Nuestros monitores no son de un lugar, ¿eh? Nuestros monitores están distribuidos a lo largo y ancho de la República. Si acaso tienen concentración por ahí, unos 15 o 20, cuando mucho, de cierto lugar, pero están realmente distribuidos, pertenecen a diferentes lugares del país. Son virtuales, están desde su casa atendiendo a los muchachos en su casa. Y quienes los coordinan están en su casa. Todo el mundo está trabajando en su casa. Bien. Resultado, decíamos, por ejemplo, aquí dice la Politécnica de Chiapas, siempre a la vanguardia tecnológica, pues porque aplicó nuestro examen. Y estamos hablando de una Politécnica en Chiapas. Destaco lo que está en rojo que dice, el examen de admisión que presentaron las y los aspirantes fue bajo la protección del hogar, nuestro modelo BPH que dijimos, ¿sí? Aquí satisface el examen virtual a aspirantes de la Universidad Politécnica de Morelos. Destaco, la nueva forma de aplicación para este examen se le hizo novedoso y práctico. Es una entrevista a una persona. Dijo que desde su casa pudo responder las preguntas tan solo con conectarse a una aplicación móvil. Esto es muy diferente a un examen presencial. Porque cuando ingresé a la preparatoria, tuve que llegar temprano a la escuela, formarme en una fila muy larga para ver en dónde estaba mi salón. Pero aquí fue un poco más ágil, solo me conecté a Zoom y el moderador me dio el visto bueno para comenzar mi prueba. Fue más rápido. Examen de admisión a la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí menciona también, describe lo que acabamos de mencionar, básicamente dice, la plataforma XBASH permite tal cosa. Esta universidad es la principal del estado de Coahuila y aquí lo describe en este recorte de periódico, todos los diarios lo mencionaron. Aquí también, por ejemplo, una persona que entrevistan de la universidad después del examen dice, Luis Rivera de Valle, aspirante a ingresar a la Facultad de Ingeniería de Unidad Saltillo en la carrera de ingeniero mecánico,
relató que presentar el examen en línea, aunque fue algo nuevo para él, no le pareció complicado, pues considera que la Universidad Autónoma de Coahuila informó de manera pertinente a todos los aspirantes sobre cómo se llevaría ese proceso. Aquí están las autoridades, otro mensaje chiquito: la universidad hizo muy bien en poner el examen en línea, ya que de esta manera se protegió a los aspirantes y no se nos arriesgó con un examen de manera presencial. Y así sucesivamente comentarios. ¿Qué instituciones han participado? Pues decía alrededor de 140, aquí están los logos de algunas de ellas, así a grandes rasgos: Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, Estado de México; Universidad Politécnica de Guanajuato; Politécnica de Texcoco, de Tlacomulco; Mar y Sierra de Sinaloa; Tecnológica de Tecámac, Estado de México; Politécnica de Querétaro; Politécnica de Pénjamo; Unidad Politécnica de Ramos Arizpe en Coahuila; Tecnológico de Chimalhuacán; Tehuacán, Puebla, era el que estaba ahí; Tecnológica de Tehuacán, Puebla; Politécnica de Chiapas; Tecnológico de Estudios Superiores de Saltillo; Politécnica de Tierra Blanca, creo, algo así. Tecnológico, bueno, en fin, son muchas instituciones, ¿sí? Las que participan. ¿Cuáles son nuestros servicios? Nosotros iniciamos y habíamos hecho a muy pequeña escala exámenes de admisión a licenciatura. En el camino nos pidieron de bachillerato, los aplicamos. Nos pidieron exámenes intermedios, que son básicamente para ingenierías, ciencias básicas o para administración. Nos pidieron exámenes de egreso, lo que es conocido como EGEL. Nosotros pues, le llamamos EXIES, Examen Integral de Egreso de la Educación Superior. Algunos exámenes diagnósticos, otros para acreditar. En fin, fue muy amplio, tanto de ingreso como de progreso como de egreso, ¿no? Y pues todo en 4 meses, imagínense, 4 meses estar desarrollando. Para este propósito tuvimos que contratar profesores que también estaban en su casa por fortuna y que pudieron participar. Ellos sí, todavía contratados con instituciones, pero con menos trabajo al principio, sobre todo de la pandemia, cuando todavía no se estuvieron las clases en línea, y nos ayudaron a desarrollar reactivos, las mismas personas que en su momento desarrollaron los planes y programas de estudio de muchas de esas universidades. A grandes rasgos, eso es lo que es el modelo BPH, el modelo bajo la protección del hogar. ¿Qué otro tipo de cuestiones tenemos al respecto? Pues quiero platicar un poco de alternativas que hay respecto a la evaluación. Esto que hicimos nosotros, pues no fue más de que una forma de abordar el problema y de resolverlo. Pero en estos momentos surgen nuevos retos, porque, por ejemplo, nos dicen pues estos exámenes de conocimiento, le ponemos ahí esa serie de preguntas como ustedes lo hacen, y con eso detectamos el saber. Pero las instituciones actualmente evalúan el saber ser, el saber hacer. Es decir, ¿cómo evaluar estas nuevas dimensiones del saber en casa? Es un reto. Por fortuna debo confesarles y decirles que estamos trabajando en esa dirección y que creemos que tenemos algunas soluciones para esta situación. Si la pandemia se alarga, y esperemos que no sea así, por lo pronto, como ustedes recordarán, por lo pronto, pues muchas instituciones van a estar trabajando en línea, aun cuando originalmente no estén autorizadas ni preparadas para ello. Se acaba de anunciar por parte de la Secretaría de Educación Pública que se va a recurrir de nuevo a la televisión, como en los tiempos, el año del 85, básicamente es como se trabajaba hasta por los 90s, en que por medio del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, se le hacían llegar materiales. Van a tener que recolectarlos, ojalá y no se acuerden de ello, porque luego ante la prisa y los nervios se olvida que hay muy buenos materiales ahí guardados que ahorita pueden ir a rescatar para aprovechar esto. Lo digo porque en la mañana estaba escuchando la conferencia que se dio ayer, lo escuché hasta hoy en la mañana, en donde se decía que se seleccionan los mejores profesores, se les va a llevar a determinado lugar para que
preparen los videos y esto, y lo cual es muy bueno, pero ya hay mucho material desarrollado de muy buena calidad. Pero eso de nuevo es para la parte de la enseñanza. Pero viene la parte de la enseñanza, repito, de la parte de ese saber hacer, la parte de la enseñanza de ese saber ser y la parte de la evaluación de ambos tipos de saberes. Y entonces, ¿cómo hacer? De entrada existen alternativas. Miren, les doy un ejemplo nada más para que hagamos ese tipo de alternativas. Cuando la gente me dice, ¿esto cómo van a poder evaluar si la persona aprendió o no a usar tal tipo de máquina o tal tipo de instrumento de medición o tal tipo de situación? Y eso, ¿cómo evaluarlo? Y anteriormente, pues, ¿cómo enseñarlo? El enseñarlo es muy sencillo, les decía yo, es lo más fácil. La más difícil es evaluarlo, pero no es tan difícil. Y puede incluso conjuntarse la enseñanza con la evaluación. Y le comentaba yo a un rector que me ponía este problema y le comentaba, mira, en algún momento dado se dijo, no sé si fue cierto, pero al menos algunos diarios, cuando se derribaron las Torres Gemelas, algunos diarios mencionaron que los pilotos nunca pasaron por una escuela de aeronáutica, sino que aprendieron con el simulador de vuelos. Excelente, por cierto. Más enseñanza que esa, cuando ese simulador de vuelos data de los 80s, como para poder decir, hay oportunidades para la enseñanza y la evaluación. ¿Ustedes creen que no puede haber soluciones en un país que debe tener no menos de 200,000 muchachos estudiantes de informática para resolver este tipo de problemas? Si es que se le enfoca correctamente el problema y si es que realmente se busca una solución. Existe esa solución porque se pueden hacer lo que necesitemos. Los modelos lúdicos, que además ayudan a otro tipo de cuestiones, ustedes recordarán, y estoy seguro que muchos de quienes me escuchan están relacionados con la educación. Ustedes recordarán que uno de los problemas de la evaluación es que no siempre es válida debido a que el ambiente que rodea el proceso de evaluación hace que se pierda, que se esté evaluando cosas distintas a lo que se pretende evaluar. Y hace que el muchacho esté presionado, con nervios, no sé por qué todos tenemos miedo de evaluarnos, hasta evaluar nuestra salud, tenemos miedo a que salir enfermos. La evaluación siempre causa estrés, causa nerviosismo, causa ansiedad. Y ya existe desde hace tiempo lo que se le llama, por una parte, la gamificación del aprendizaje, pero también la gamificación de la evaluación. Y si no se le había prestado atención porque no era necesario gamificar la evaluación y por consiguiente no se había puesto como un problema nacional en esos momentos, se puede poner como problema y puede resolver dos pájaros de un tiro. Digamos, por una parte la evaluación de saberes hacer, de cierto tipo de saberes, y por otra parte resolver ese problema de la ansiedad, porque cuando se juega los muchachos ni se dan cuenta que están siendo evaluados en la medida en que el juego tenga las características de los juegos, que tanto los distraen y que inclusive llegan a ganarle a los profesores y que los muchachos no llegan muchas veces a clase o no estudian o no hacen tarea porque están jugando. Pero si se combina el juego con el aprendizaje y el juego con la evaluación, es una solución y créanme que no es una cosa del otro mundo y créanme también que cuando las situaciones son de crisis, los sentidos se agudizan y los plazos se acortan. También, ¿y qué ventajas tiene hacer este tipo de procesos? De entrada es más precisa la evaluación. Se puede hacer masivamente, estandarizadamente. Es decir, ya no es a capricho del profesor el que encargue un trabajo, el que sencillamente les diga, lo evalúe con base en sus participaciones, lo evalúe con cosas distintas a lo que pretende evaluar, sino que realmente se acuerde qué es lo que tiene que saber la persona y qué es lo que tendría que ser evaluado. Y una cosa muy importante, resultados inmediatos, porque las evaluaciones para que tengan efecto tienen que darse prácticamente al momento en que se termina la evaluación.
¿Qué podemos concluir de este proceso? Pues yo les comparto que mis colaboradores en la empresa, los directivos, las personas que llevan a cabo la parte automatizada, el ingeniero Luis Antonio Pérez Portilla, el licenciado Luis Daniel Vladimir Pérez, los colaboradores inmediatos, ni sienten siquiera que hay veces que son la 1, 2 de la mañana y que están trabajando todavía y que al día siguiente a las 6 ya están planeando el siguiente día. No lo sienten, no lo perciben, porque cuando se está trabajando con ganas de servir y cuando se está sabiendo que es útil, que lo que se está dando es algo necesario y que se está contribuyendo a resolver un problema, la gente no se da cuenta de que pasa el tiempo. Y de pronto se da cuenta que cuando se le cierran los ojos solos, dice, ah, caray, ya estoy muy cansado, duerme un rato y al día siguiente continúa. Y yo creo que si todo el mundo entrara en esta frecuencia, entonces yo creo que muchos, sobre todo en educación, podemos contribuir a cambios y no detenerlos. Miren, cierro mi participación para efecto de escuchar algunas dudas que tengan, mencionando algo que me dolió mucho el día de ayer. A efecto de dar unos datos a una persona relativos a una institución en la que colaboré, entro a su página que tiene el nombre de la institución y sigue números. Esta institución está encargada de la alfabetización a nivel nacional, tiene un problema de alfabetizar a algo así como 5 millones de mexicanos en situación de desconocimiento de la lectura y la escritura, y tiene a 32 millones, junto con ellos 27 millones más en rezago de primaria y secundaria. Y de abril a la fecha, si ustedes entran ahorita, no ha salido una sola persona, está parada. Realmente me dolió mucho porque considero injusto que esas personas no se haya llegado a ellas bajo un argumento de pandemia. Son 4 meses donde están detenidos esos procesos y como esos hay otros y muchos de ellos relacionados con la educación. Me pongo a sus órdenes para contestar alguna duda que tengan y si puedo responder sus inquietudes, pues me daría mucho gusto, mucha satisfacción. Muchas gracias, doctor Luis Antonio. Y como usted lo menciona, pasaremos a la sección de preguntas. Y nuestra primera pregunta es que si considera que sería posible la aplicación de examen con el modelo que nos presenta para la población, como la del examen de ingreso a la evaluación media superior, semejante a la que aplica el Comipens. Claro que sí, y me da mucha pena decir que los van a citar para que presencialmente presenten ese examen. Van a estar en riesgo por muchas medidas de seguridad que tengan cuando hay alternativas como esta. Me da mucha pena que esto ocurra, que vaya a ocurrir y que además sepan que esa alternativa existe. Ojalá y recapaciten y no vayan a arriesgar a lo más valioso de México, que es nuestra juventud, porque por muy jóvenes que sean, son los muchachos que egresaron de la secundaria. Si ustedes ven las estadísticas, también son afectados, también están en riesgo. Y México, como ustedes recordarán, tiene el desafortunado 6º lugar en casos de coronavirus en el mundo, después de haber partido del 60, 50, 40, 32, 20, 18, estamos en el 16, en el 6º, perdón, actualmente, y ocupamos el 3er lugar en muertes por coronavirus. Y si bajo este esquema, por alguna cuestión, por algún descuido, por una falta profunda de reflexión desde mi punto de vista, seguramente, no tengo yo la verdad, pero es mi opinión al menos, si se mantiene en la idea de aplicarlo, es un error. Nosotros, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila, que le aplicó a sus egresados de secundaria, ¿sí? Y lo aplicó con nosotros, ahorita ya no tiene ese problema. El rector puede estar satisfecho que no arriesgó a sus muchachos. Muy bien. ¿Es posible elaborar un examen de este tipo para 6º grado de primaria y si es conveniente para este nivel educativo? De hecho, ya lo hicimos
nosotros ya lo aplicamos, si bien es cierto, no fue para un experimento y fue en línea y fue poquito antes de la pandemia. Una institución educativa del Estado de México, voy a permitirme dar el nombre porque no creo que le haga daño mencionarlo, la Universidad Politécnica de Atlacomulco nos pidió participar en un experimento para, ellos quieren poner en práctica este modelo en donde intervienen las matemáticas, la ingeniería, las ciencias, y lo quería poner en práctica. Entonces dice, ¿me puedes ayudar evaluando antes y después? Y metió muchachos de sexto de primaria, de secundaria y de bachillerato. Entonces ya evaluamos. Y debo decir además que en general, en general lo que más le importa a la gente es lo que tiene que ver con el área de la comunicación y con matemáticas, pero podemos evaluar también conocimientos de historia, de geografía, en fin, de todas las áreas. Sí se puede. Hay un problema. Pero eso se resuelve, ya lo tuvimos nosotros recientemente con los exámenes que aplicamos bachillerato. Los padres, con toda razón, están muy atentos y algunas veces quieren meterse, pero es bueno que en parte estén cerca al menos y que también sepan que su rol en todo caso es de vigilar, es de cuidar, es de apoyar, pero no de estar entorpeciendo esto. Y ya nos enfrentamos y tuvimos éxito, entonces lo logramos con egresados de secundaria de manera masiva en casa y creo que lo podemos hacer también se puede hacer, no tenemos que ser nosotros. Nosotros podemos hacerlo, no tenemos que ser nosotros, no somos exclusivos para esto, pero se puede hacer para quinto, sexto, no sé si para grados más bajos, pero yo creo quinto, sexto sin ningún problema. Muy bien. Y nuestra siguiente pregunta corresponde, ¿cuál sería la diferencia con formularios de Google Drive? Mire, de entrada, comenté el reactivo semilla nuestro. Aquellos, en general, todas las herramientas que existen, no nada más esa, el Moodle y todos los demás, en general lo que persiguen, a lo más son bancos de reactivos, a lo más. Pero en general lo que llegan a poner sencillamente es una redacción y les permiten falso, verdadero, algo de correspondencia y cosas así. Entonces, de entrada esa es una gran diferencia, ¿sí? Por lo demás, si fueran reactivos fijos, con nada más 4 opciones únicas de respuesta, podríamos decir que son equivalentes. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta corresponde a, ¿nos podría proporcionar qué tipo de plataforma utiliza para hacer este tipo de reactivos? Bueno, pues lamento decirles que es parte de nuestro know-how. Esto es algo que tenemos registrado ante derechos de autor y sí, siento mucho no poder responderles, pero sí es un desarrollo propio. Eso sí lo podemos decir y eficiente porque, miren, como ejemplo, uno de los problemas que tuvo la herramienta de la institución que hemos hablado, que aplicó masivamente recientemente en la Universidad Autónoma Metropolitana, con todos los problemas que ustedes conocieron, o apenas también hace unos días en la Pedagógica Nacional, creo, y anteriormente Autónoma de Estado de Hidalgo y otras, y que tuvo todo tipo de críticas en las redes por tardanza, por lenta, porque no captaba los reactivos, que son pesadas. Y parte de lo que hicimos nosotros fue una herramienta ágil, o sea, que llegue muy rapidito y en un clic y lo puede hacer con un celular, con una laptop, o sea, que no tiene exigencias muy grandes. Casi que con una rayita que le llegue por ahí de internet, vamos, con un poquito de señal logra. Algunas veces lo va haciendo en pedacitos. Doy un ejemplo de una persona que tardó como 3 días porque le entraba y lo que hacemos, pero andaba en la sierra, era una persona, si no me equivoco, de Chiapas, pero logró sacar su examen porque lo fuimos dando seguimiento ya en la noche cuando llegaba el internet, etcétera, ¿no? Pero logró salir. Entonces, parte del know-how es haber utilizado herramientas que nos permitieron hacer esto muy ágil y que tenemos ahorita ya registradas. Muy bien. Susana Chávez nos pregunta, la solución es interesante e innovadora, sin embargo, ¿cómo adecuar el seguimiento y seguridad en exámenes masivos? Por ejemplo, está el Comipens, UNAM, IPN o el de la UAM. Ningún problema, miren. Lo único, al contrario les diré que con eso se le daría empleo a 1000 personas. Ahorita tenemos 150
Hicimos los cálculos de cuántas requerimos para el Comipems. Necesitamos 1000 personas para que simultáneamente cada una esté atendiendo a 20. Son 20,000 personas simultáneamente, más los que los coordinan y todo lo demás. En este momento tenemos 150. Pasar de 150,000, créanme que no es problema cuando todo está organizado. Pasamos en un principio de las 7, 8 que teníamos a 30, 40 y comenté, ahorita tenemos 150, no hemos necesitado más. Pero si tuviésemos que aplicar un examen masivo del orden de los 200,000 o 300,000 personas, lo esencial que es la herramienta no tiene problema. Hay cuando uno trabaja con tecnología siempre tiene todo tipo de amenazas. Ustedes recordarán, y creo que a todos les ha pasado, que de pronto llegan al banco y no hay sistema. O de pronto tratan de cargar algo en Hacienda y no hay sistema. O van al Oxxo y quieren depositar y no hay sistema. Eso puede ocurrir. Sí, y de hecho le ha ocurrido a la NASA por algunas veces porque el sistema en efecto se bloqueó, otras veces porque lo hackearon, en fin, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que tenemos que salvar, la herramienta de aplicación, la herramienta como esta, que es la que llega, que también de pronto se cae. Ahorita no se ha caído, por fortuna, lo que viene siendo el Zoom, que es con que estamos ahorita trabajando. Se puede caer el internet del monitor. Cuando eso ocurre, nosotros creamos una figura que le llamamos monitor itinerante, que inmediatamente llega a sustituirlo. Se puede caer el internet del muchacho. Sí, son todas las cosas que tienen que darse, pero con todas nos hemos enfrentado, ¿sí? Y hasta ahorita hemos salido avantes. No quiere decir que siempre sea así. Estamos sujetos también a quienes nomás tratan de dar lata y estén buscando una manera de tronar una herramienta y en fin. Pero aún así, pues creo que se requiere tener algunas veces valor, se requiere algunas veces ser osado, porque no hay otra manera de enfrentar ese tipo de situaciones. Y es mejor arriesgar en un momento dado, en una herramienta como estas, ante la posibilidad de que tal vez solamente se pueda participar con el 30 o 40% de la población, si fuera el caso, que creo yo, arriesgar a los muchachos. Y más sabiendo que al menos 4 de las alcaldías que tenemos se encuentran en el top 30 mundial en cuanto a coronavirus. Muy bien. Silvia Ramírez pregunta, en estos momentos de pandemia la evaluación es muy importante para la modalidad en línea. ¿Qué instrumentos les recomienda? Pues para lo usual, si es profesor y está trabajando, ya ustedes mismos nos dieron alguna alternativa. Y existen varias en ese sentido. Yo también le diría que un pequeño curso de Excel para pues, saber usar algunas pequeñas fórmulas lo puede ayudar a que cree sus propios instrumentos en Excel con ciertas características similares a las nuestras, con algunas de ellas. Y la otra, nuestra herramienta también está disponible. Para eso hay mucho, miren, están algunas que ponen a disposición todas las plataformas, algunas caras, como Blackboard, algunas gratuitas como Moodle, o las mismas que pone Google y posiblemente vaya a haber otras gratuitas. Creo que hay mucho de dónde. Lo que sí es que al muchacho, cuando le dan demasiadas cosas, pudiera llegar a confundirse, sobre todo si son muchachos de primaria. Yo creo que ahí tú no tienes que hacer desarrollos exclusivos y se pueden hacer para que más gente se sume en el más corto plazo y a partir de que ya están ahí puedan aprender, pero que no sea un freno de herramienta que se está proponiendo. Creo que hay muchas, yo creo que ahí no le precisaría alguna, pero hay bastante de dónde escoger. Lilia María Rodríguez dice que lo felicita, que su propuesta es excelente, pero cuestiona por qué las autoridades no están interesadas en este modelo. Bueno, las autoridades educativas de las universidades que han participado con nosotros se interesaron. Y no son pocas. Si bien es cierto, son 2,000, 3,000 historias en el país y nada más estamos trabajando con 140, pues de todos modos no son pocas, 140. Y no son poco importantes. Debo decir, por ejemplo, que el 100% de las universidades tecnológicas, politécnicas y tecnológicos del estado de Coahuila, no, el 99%, creo que hay una que no se sumó, del estado de Coahuila, a petición del subsecretario del Estado, le dejo a Exbach las instituciones y todas aplicaron. Tecnológicos, tecnológicas, politécnicas. La Universidad Autónoma de Coahuila también en ese estado participó.
El Estado de México, una gran parte del Estado de México está participando con nosotros. El total de las escuelas normales, las 38 escuelas normales, aplicaron con nosotros. Y casi la totalidad de las normales de Guanajuato también aplicaron con nosotros. Sí, faltan las federales. Parece que ahí es un poquito más complicado, seguramente hay que vencer algunos obstáculos, no sé. Faltan las federales como para, por ejemplo, miren, les voy a dar un caso. Hace 3 meses le ofrecí en un documento que traté de hacer llegar por varias formas, entre otras con el doctor Axel Dridikson, que ustedes conocieron en la primera charla. Les hicimos llegar un documento a la Secretaría de Educación Pública ofreciéndoles 60,000 exámenes gratuitos para que pudieran concluir bachillerato los muchachos. Nunca nos respondieron, ¿sí? Ahorita ya no los ofreceríamos así, tenemos mucha chamba, pero en su momento los ofrecimos, ¿sí? Entonces, no sé, alguna tecla hay que oprimir, ¿verdad? Para que se puedan abrir, ojalá y se ocurra y que ocurra por el bien de México. También podría ocurrir, y sería excelente, el que las instituciones como ExBach formara alianza con otras instituciones, chiquitas o grandes, que también apliquen ese tipo de exámenes. Nosotros no tenemos temor a hacerlo, nos encantaría, pero pues algo hay que hacer. Tenemos que buscar mecanismos innovadores porque la situación lo amerita. Ok. Nos preguntan, se supone que la evaluación es el reflejo de los aprendizajes adquiridos. ¿Cómo hacer que a través de los modelos virtuales se garantice la comprobación de los conocimientos adquiridos? El modelo virtual en principio no reproduce sino lo que sea en el aula. El mismo examen que el profesor pone en el aula es el nivel más bajo de lo virtual. Es lo menos que hace lo virtual. Pero lo virtual puede hacer mucho más que eso. Va de nuevo. Ese examen, sobre todo ese examen, incluyendo, modificando un poco nada más la herramienta, incluyendo los de respuestas abiertas, esos exámenes pueden aplicarse virtualmente sin ningún problema. Pero en el aula hay ciertas cosas que no se podrían hacer virtualmente. Perdón, hay ciertas cosas que virtualmente se pueden hacer que no se pueden hacer en el aula. Por ejemplo, resultados inmediatos. O, por ejemplo, que esté practicando como parte del proceso para la evaluación, que esté practicando en su examen. Es decir, imagínense ustedes que llega el profesor, póngalo de cualquier materia, geografía, por ejemplo, está aprendiendo ríos, valles, montañas, y que cuando el profesor llega, pone un examen y les va a preguntar el tal río que atraviesa, no sé, Italia, que el río Po, qué sé yo. Imagínense que eso se lo está poniendo con una herramienta virtual. Ahí la máquina va a estar sacando no nada más ese río, sino todos los que forman parte del programa educativo. Y entonces el muchacho no va a ser especialista nada más en el río que le van a poner ahí, sino los que forman parte del programa. Eso no se puede hacer presencialmente. Ahora, imagínense ustedes también que quisieran evaluar el conocimiento para operar cierto tipo de equipo que es muy caro y que nada más lo dispone cierta universidad. Actualmente, ¿qué ocurre con eso? Pues que le preguntan, ¿por qué no tiene el equipo de laboratorio? Porque nada más lo tiene tal o cual universidad. Virtualmente lo pueden hacer todos, porque todos tendrían la máquina virtual enfrente de ellos. Entonces, no, la virtualidad, créanme que se le ha descuidado. Por fortuna, uno de los efectos positivos de la pandemia es que se está volteando a ella. Y esperamos que las autoridades se den cuenta que tenemos, repito, alrededor de 300,000 alumnos que están estudiando informática y podrían colaborar con un proyecto bien dirigido. La siguiente pregunta creo que ya estaría usted considerando y se la voy a hacer porque es especial lo que está preguntando Blanca Pérez. ¿Considera que puede ser una opción viable su aplicación en el Tecnológico de Mérida? Totalmente, de hecho ya lo hicimos. En Mérida no hemos llegado, por cierto, Yucatán es de los 17 estados a que no hemos llegado a 15, y Yucatán es uno de los que no hemos llegado. Pero pues ya lo hicimos a Chiapas, y Chiapas, créanme que teníamos nosotros un temor grande de que participara muy poca gente. Aquí les voy a compartir algo interesante. Miren, incluso con amigos míos a quienes aprecio mucho, cuando ofrecimos por primera vez esta herramienta,
estaban convencidos de que a lo sumo podría llegar a un 60% de los aspirantes registrados en promedio, porque existe la creencia de que a lo sumo el 50% de los muchachos podría disponer de un equipo móvil o fijo. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. La estadística que teníamos nosotros previo a este examen respecto a cuántas personas van a un examen de aquellas que están registradas, la estadística que teníamos era del 90%. Es decir, un tecnológico nos llamaba, o una politécnica, o una universidad estatal, los llamaba, aquí mira, esta es la lista de aspirantes, son 500, digamos, y llegaban a aplicar 450, 470, algunos ya no, ¿por qué? Porque habían decidido cambiar de institución, alguna cosa por ahí. Ese mismo 90% es el que está permaneciendo ahorita, no importa si es Ciudad Juárez o si es Chiapas. ¿Por qué ocurre eso? La respuesta está en lo siguiente: los muchachos para el examen, sabiendo que es la alternativa que tienen para ingresar a la universidad, consiguen el celular con el hermano, el primo, el abuelo, el tío, el vecino, andan buscándolo, ¿sí? Y ya lo rentan inclusive por horas y presentan su examen. Entonces, el mito de que la tecnología para evaluación no puede llegar a la mayor parte de la población, créanme, lo pueden ustedes descartar, es un mito. Lo pueden dejar en esa categoría mito. Sí participan. Cuando tienen deseos de hacerlo, sí participan. Y les voy a comentar una anécdota. Me dice una monitora que estaba un muchacho en el examen y que le decía, mira, por favor, en el reglamento dice claramente que debes pedirle a la gente que está a tu alrededor que guarde silencio. Como ahorita que escucharon en el video, ¿no? Que guarde silencio, es parte del reglamento. Sí, permítame. Y regresaba y seguía el ruido y de pronto le confesó y le dice, es que no es mi casa, me permitieron aquí porque aquí me prestaron el celular y aquí hay internet. ¿Qué tenía que hacer el monitor? Pues ser consecuente, vamos, lo explico. En esa parte que dijimos que tenemos que ser empáticos, tenía que ponerse en los zapatos de la persona y aguantar el ruido de la señora o del niño que pasaba, etcétera, porque el muchacho hizo un gran esfuerzo por estar en una casa para conseguir su celular y tuvo que aguantarlo. ¿Me explico? Entonces sí se puede, sí pueden salir adelante. Es mentira que no tengan, cuando es una evaluación. Ya para efecto del aprendizaje es diferente porque pues ya son varias horas y todos los días. Pero para el proceso de evaluación, créanme que no hay problema. Por otra parte, les voy a hacer unas cuentas. ¿Ustedes creen? Hagan cuentas, ¿ustedes creen que sea mucho? Para un gobierno, por muy pobre que sea, poner unos 1,500 pesos por un laptop cuando se compra masivo, para 3, 4 millones, ¿creen que sea mucho eso? Se gasta en nada, créanmelo. Aquí sí sería útil llegar, en otras palabras, si se tiene interés en que esa gente aprenda mediante los mecanismos, el pretexto no es que no dispongan de equipo. Muy bien, con la siguiente pregunta estaremos cerrando este espacio. Y nos preguntan, ¿cómo evita que los estudiantes copien o sean suplantados en una evaluación? Y si cuentan con un buen sistema de seguridad informática. Bueno, la primera, ¿cómo evitar que sean suplantados? Se le está observando en todo momento y eventualmente les vuelve a pedir la autenticación, vamos, la fotografía o le vuelve a pedir esto y aparte está grabada la sesión. Esto que vieron ustedes son extracciones de las grabaciones, se graban de principio a fin, ¿sí? Y además siempre tienen un monitor. Lo más que llega a ocurrir son un par de minutos en que el monitor no esté y no necesariamente se dan cuenta los muchachos cuando se le va el internet, porque en ese momento él le avisa y llega el monitor itinerante, y llegar no es que se desplace, el monitor que está aplicando puede estar en Chihuahua y el monitor que lo sustituye puede estar en Toluca. ¿Sí? Sencillamente el itinerante se dio cuenta que esta persona tuvo un problema en internet y entra a sustituirlo. En consecuencia, siempre están siendo supervisados. Y ustedes vieron también el proceso de autenticación, tienen que mostrar su fotografía. Les doy un ejemplo más. Una escuela en cierta ocasión dijo, fíjese, no nos dio oportunidad que nuestros muchachos darles credencial. Esto era para un examen que nosotros le llamamos departamental, donde los muchachos los pueden poner el mismo examen. Dice, ¿pueden ustedes mismos sacar la fotografía y nosotros la validamos? Claro que sí. Entonces el muchacho llegaba, pues,
se pusieron todos la cara, se la mandamos validar a la institución y dijo, sí son. Y ya continuamos y nada más aseguro que fuera la misma persona. Respecto a que no hagan trampa, miren, los muchachos que quieren hacer trampa, la hacen trampa frente al profesor, ¿sí? Apenas se da la vuelta y ya hizo la trampa, ¿sí? ¿Me explico? Y entonces al que es tramposo lo va a buscar de una forma u otra, pero va a ser más difícil que lo haga aquí porque aquí se requiere saber tecnología. Y entonces es mejor un tramposo tecnológico que un tramposo que no lo es, ¿verdad? Créanme que no es un problema para este fin, ¿no? Respecto a seguridad informática, tratamos de poner lo mejor de nuestra parte, pero no hay ninguna institución en el mundo a la fecha protegida 100% contra ello. No existe. A Bill Gates también le han hackeado su celular, su iPhone, ¿sí? A la NASA la han intervenido. O sea, protección no le damos garantía a nadie. Lo que sí le podemos decir es que existen los mecanismos tradicionales que se aplican a los servidores de firewall y cuanto más para estar combatiendo. Y les diré también que en los últimos días, casi todos los días están peleándose nuestros informáticos con gente que quiere meterse. Y si tenemos un ataque, ya ahí están peleándose, ¿no? Ya ganamos. Sí. Decía, lo han hecho ya un par de veces ahí de que, pues acaba de ocurrir apenas ayer, si no me equivoco, uno en que dice ataque, van ahí, se pone, va, y eso lo hacen algunos veces, pues por latosos, algunos mismos estudiantes, no sé, en realidad no hemos identificado, pero no hemos recurrido a la policía cibernética cuando han intentado hacerlo porque todavía no creo que sea suficientemente ágil cuando estamos en un examen. Al momento hemos triunfado, ¿sí? No quiere decir que lo vayamos a hacer siempre, pero lo mismo podrían hackear a la UNAM que a nosotros, que quien sea, ¿sí? Claro, ese es un problema que tenemos actualmente. Pues doctor, el Centro de Estudios Superiores en Educación agradece enormemente su participación y estamos seguros de que esta conferencia fue de mucho éxito para todos nosotros. Agradecemos y esperamos contar con la presencia a todos ustedes para el próximo 13 de agosto con nuestra siguiente conferencia, Avances y Retos de la Implementación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Muchas gracias, doctor. Que tengan todos una excelente. Y a todos los participantes les deseo lo mejor, mucha salud para todos. A usted, doctora, que fue tan amable en estar guiando esta reunión y también en la presentación que tuvo a bien hacer de mi persona, al ingeniero Rafael. Muchas gracias a todos, fue un honor estar en su seminario. Gracias a usted Gracias, por compartir doctor. sus experiencias. Bueno, pues quiero decirles que estamos muy satisfechos de que estas 5 primeras conferencias de 6 nos han dejado realmente experiencias muy gratas en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo educativo de incertidumbre y sobre todo en el educativo. No sabemos qué va a pasar mañana dentro del sector, no sabemos cuáles sean las alternativas más viables. Ya el doctor Axel Didrikson nos planteaba en la primera conferencia, lo primero que habría que hacer sería una puesta en común a nivel nacional de todas las fuerzas sociales que participan en nuestro país, con el propósito de unificar criterios, unificar acciones y ver cuáles son las que realmente pudieran llevarnos a mejores resultados. Ese sería el primer camino. Después encontramos otras alternativas de modelos de aprendizaje a través de la doctora Sánchez Ramírez, Abigail Sánchez Ramírez, que nos pretendió enseñar cómo en la UNAM se están haciendo cosas diferentes. Después apareció el doctor Fernando Chacón y nos presentó también la posibilidad que tiene la Secretaría de Educación Pública de en educación básica capacitar, actualizar a directivos y docentes del Sistema Educativo Nacional. En la semana anterior tuvimos la posibilidad de conocer que el tren no nos va a dejar en el andén. Tenemos que hacer todo lo necesario para estar al mismo ritmo de avance de la ciencia y la tecnología, y es responsabilidad nuestra el que así ocurra. Y ahora encontramos una novedosa y muy eficiente forma de medir los aprendizajes de nuestros estudiantes, que no ha encontrado hasta el momento suficiente eco como para poder ser universal dentro de nuestro país, pero que creemos que estamos en el camino. Esta posibilidad de hoy de varios de los asistentes de preguntar cómo podrían resolverse situaciones concretas en Yucatán, en Cobao, en Oaxaca, Colegio de Bachilleres de Oaxaca,
En fin, en otras instancias nos da la posibilidad de ver que existen estos posibles caminos que ya ha empezado a andar el doctor con su empresa, pero que todavía hace falta solidificar a nivel nacional. Y que esto es aplicable desde los últimos grados de educación primaria hasta la educación superior. No hay ninguna restricción para que esto así ocurra. Y ahora nos encontramos que dentro de nuestro seminario virtual, el Sistema Educativo Nacional y el COVID-19, impactos a corto, mediano y largo plazo, cerraremos nuestro ciclo de conferencias que lo integran con el doctor José Luis Montalvo Luna, que nos va a hablar el próximo jueves 13 de avances y retos en la implementación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que nos dirá desde el punto de vista legislativo, él es diputado federal, cuáles son estas circunstancias por las que atravesamos para poder llegar a una implementación afortunada del sistema para la carrera de los maestros y de las maestras. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta conferencia, en las otras 4 previas, y esperamos que cerremos con todos los honores en la próxima conferencia a cargo de nuestro amigo también, el doctor José Luis Montalvo Luna.